Entonces, no podemos decir que la solución es que salga el presidente. Estamos conectados vía Zoom con Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y cardenal del Perú. Muy buenos días, Monseñor, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Monseñor, hemos escuchado a lo largo de la primera hora de este programa a dos economistas distinguidos, Javier Zúñiga y Fernando Kluger, con una visión un tanto pesimista de lo que está pasando en el Perú hoy, no solo por las dificultades económicas, sino reconociendo que tenemos grandes posibilidades como país para enfrentar lo que todo el mundo está enfrentando, que es la crisis económica mundial, pero donde el principal problema es político, es la conducción del país. E incluso Fernando Kluger es muy crudo y dice que no hay solución si no se va el presidente Castillo. Usted, Monseñor, que ha conversado con él, ¿cree que es posible que haya un giro de timón, un cambio en la manera como se han estado conduciendo las cosas en estos meses? Lamentablemente puedo afirmar que no, porque ya en abril me manifestó personalmente ese deseo de un cambio por bien del Perú, pero da la impresión de que hay grupos del mismo partido que están impidiendo que pueda ejercer con libertad esa misión que la sociedad civil, al elegirlo democráticamente, no pueda realizar lo que tal vez él desea en el fondo. Por eso, para mí, no creo que sea tampoco la solución de que se vaya, porque ¿quién viene después? Es decir, el problema de fondo es que la política ha dejado de ser una auténtica política en el país. Hay intereses subalternos, ideológicos, económicos, que en realidad están manejando el país no solamente ahora, sino décadas. Y esto nos hace tomar conciencia que es la sociedad civil que elige a las autoridades la que tiene que hacer una vigilancia cívica. Por tanto, aquí tenemos que dejar yo diría, de hablar, aunque es necesario, del poder legislativo, del poder ejecutivo, sino más bien decirle a la sociedad una invitación a tomar conciencia de la responsabilidad que tiene frente a estas horas difíciles que nosotros estamos viviendo en el país. Ahora, Monseñor, ¿qué pasó? Yo recuerdo la secuencia, tuvimos una entrevista y usted dijo, yo quisiera que el presidente me escuche, y días después usted se reunió con el presidente y el presidente supuestamente lo había escuchado y el presidente se comprometió ¿a qué con usted? A hacer un gobierno a ancha base, no sé, ¿cuáles fueron los compromisos o qué fue lo que le dijo el presidente Castillo en ese momento? Bueno, a ver, hay dos momentos de entrevista. Una, a solas, que tuve yo, me acuerdo el miércoles santo, estábamos en plena Semana Santa, y él me manifestó su deseo de un cambio, y un cambio radical. Y yo le propuse que pudiera ser a partir de consensos por el Perú del Acuerdo Nacional. Y ahí yo le pregunté, ¿y cuándo podría ser la siguiente reunión? Y me dice, al día siguiente. Y es el Jueves Santo donde nos reunimos. Si una persona dice que quiere cambiar y manifiesta por los hechos, que es al día siguiente, y al día siguiente fui con dos testigos, el doctor Max Hernández y el embajador Óscar Maurto, y él ratificó su deseo. Y por eso ahí todos nosotros estábamos convencidos de que quería hacer un cambio. Después, yo no puedo juzgar qué pasó,
si es un asunto personal o si es un asunto del partido, un asunto del grupo que está alrededor, pero de esto absolutamente nada. Entonces, yo lo que quiero insistir, que debemos hablar claro, como en tu programa, Nicolás, que es la sociedad civil la que tiene que asumir el liderazgo para rehabilitar la política en el Perú, que es muy urgente, y rehabilitar la política desde los principios y valores que debe tener, buscando el bien común. Los pobres están clamando en el Perú. No es solamente una estadística que ha aumentado la pobreza, son clamores de la gente, sobre todo de la Amazonía, con la devastación de los recursos naturales, también de todo lo que significa la deforestación, los problemas también de los derrames, como hemos comentado en Canta, y también el problema de las bambas y de otros problemas que van a surgir porque de hecho la gente está desesperada y el gobierno está sordo y el Congreso está sordo a este clamor de la gente y a este clamor también de una tierra tan rica como la peruana, pero que está siendo devastada. Ahora, el problema, monseñor, justo ahora viniendo para la radio temprano, vi el reporte sobre la participación en las elecciones internas de los partidos. Y las cifras son lamentables, ¿no? El 90% de las personas inscritas en los partidos no han participado en las elecciones internas para decidir quiénes son los candidatos. Esa es la cruda realidad. Es decir, o no les interesa o sienten que no tienen ninguna posibilidad de que su voluntad sea respetada, o son simplemente nombres puestos en listas, pero son gente que no tiene una participación real en la vida de los partidos. Ya, esa es una denuncia muy, muy grave que hay que implicar también a los organismos electorales para que tome cartas en este asunto, porque ahí comienza ya a manejarse, no podría decir mafias, pero sí grupos que tienen intereses distintos al de toda política de buscar el bien común y sobre todo de los más pobres. Ahora, monseñor, usted, ya no sé cómo plantearlo, porque usted ya se reunió con el presidente, ya habló con él, el presidente, por lo que usted contó, aparentemente tenía la voluntad de producir cambios, pero de ahí empezó la campaña de Vladimir Cerrón en las redes sociales en contra suya, contra el gabinete Barreto y contra, ¿no?, la pretensión de supuestamente derechizar al gobierno. Y parece que él terminó teniendo más influencia sobre el presidente que usted, monseñor. Bueno, eso yo lo acepto, pero mi conciencia está tranquila porque buscaba el bien del Perú. Por más títulos que me indiquen, para mí lo primero es buscar el bien común de todos los peruanos y peruanas, comenzando por los más pobres y los más alejados. Y la Iglesia no puede renunciar a esta convicción de fe, porque la política es parte, yo diría, esencial de la persona humana. Hay grupos que se han apoderado, como se ha manifestado, de que no hay elecciones de partidos, el 90% que no han elegido a sus autoridades internas. Eso está indicando ya que esa política, ese proceso democrático no es democrático, sino que es algo que debemos combatir desde el principio. Monseñor. Por otro lado, sí. Sí, le quiero pedir un favor. Nicolás, por otro lado, sí, quiero decirte algo, que yo ya no voy a hablar con los partidos políticos ni con los representantes. Estoy hablando más con la sociedad civil organizada, que está saliendo de sus cuarteles de invierno, dejando a los políticos que hagan
de la política a su medida, Claro. y en eso estamos trabajando mucho. Yo tengo que ir a la pausa, monseñor, y le quiero pedir un favor, que se mantenga conectado y quiero que tras la pausa me conteste dos preguntas. ¿Qué es lo que cree usted que hay que hacer para salir del entrampamiento en el que estamos? Y la segunda pregunta, si cree usted que el presidente Pedro Castillo debería renunciar. Volvemos, por favor, con la respuesta de esas dos interrogantes. Regresamos. Sí, estamos conectados vía Zoom con el monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y cardenal del Perú. Y yo le preguntaba, monseñor, ¿usted cree que el presidente Castillo debe renunciar, como hace unos minutos ha dicho y como dice un sector de la gente, como nos ha dicho Fernando Kluger hace unos minutos, el economista? O sea, lo que él dice, más o menos yo lo traté de resumir en que el principal problema económico del Perú es Pedro Castillo, digamos, ¿no? Por el problema de la confianza. Bueno, el problema no solamente es económico, que es gravísimo, pero es otros problemas. El problema del Perú es un problema ético. Nadie confía en nadie, ¿no? Todo el mundo está desconfiando. Somos un país de desconfiados. Y si la desconfianza está ahí, no se puede salir adelante en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Entonces, no podemos decir que la solución es que salga el presidente. Y además es un asunto personal que no podemos nosotros ni presionar. Es un problema personal del presidente. Pero lo que sí debo indicar es que todos somos responsables de lo que está pasando en el país. Y si se mantiene esta desconfianza, esta deshonestidad generalizada que hay, ciertamente no tenemos muchas esperanzas para salir de este entrampamiento, como hemos hablado también antes. Porque la grandeza de la política es que en momentos difíciles como el que estamos viviendo, se procede buscando con principios y con valores, con un liderazgo creíble de personas que el único interés que tengan es servir, y servir al pueblo, y no servirse del pueblo para sus propios intereses personales. Pensar en el bien común, en el bien de todos, porque a veces cuando se habla del bien común se cree que es algo, un concepto que está ahí lejos y que te miran con una cara media rara. No, es como un padre o una madre busca el bien de todos los hijos, no de un solo hijo. Entonces, cuando hablamos de unos padres irresponsables, es que no buscan el bien común. Y así nos pasa en la sociedad. Las grandes gestas heroicas que se han dado en el país, el mismo proceso libertario de independencia, es la unidad. Y no venía de las grandes personas, sino del pueblo sencillo, que ya estaba cansado de esta esclavitud que se vivía y que lamentablemente siguen viviendo esclavos, pero de otros poderes que ciertamente tenemos que reconstruir. La democracia está, yo diría, en cuidados intensivos en el país. Y estos cuidados intensivos, y yo diría hasta entubados, ¿no? Tenemos que rehabilitarlo y confiamos en que saldremos adelante si buscamos, en momentos que estamos viviendo, estos principios y valores, la honestidad, el cumplimiento de las promesas, y esto comenzando por los más pobres y más humildes. Este es el mensaje fundamental también del Evangelio de Jesús. Exitosa. Por sus palabras, monseñor, yo noto cierta decepción. ¿Se siente usted decepcionado, traicionado por Pedro Castillo con lo que pasó? Usted le extendió la mano, monseñor, en un momento muy difícil. En absoluto. No me siento decepcionado, Nicolás. Me siento triste por el país.
porque estamos en contacto con gente que está llorando, porque están trabajando muchísimo y su trabajo, sobre todo en el campo, no es reconocido. Conozco agricultores que no cosechan porque me dicen: Cardenal, ¿para qué voy a sacar de mi campo esta cosecha tan buena que Dios nos ha dado cuando los precios no cubren las necesidades que hemos invertido? Este es el mensaje fundamental. Y la democracia tiene que responder a este clamor de los pobres, como lo he indicado hace unos momentos. El país necesita un tiempo de diálogo, de acercarnos, de escucharnos, sin ningún tipo de ofensas. Y escuchar a los pobres es enriquecerse, porque ellos tienen mucho que decir. Por eso yo no me siento ni traicionado, pero sí me siento muy triste por el Perú. Espero que las cosas cambien para bien de todos y cada uno de los peruanos y peruanas. Pero, monseñor, usted ha dicho que no quiere hablar más con los políticos, que lo que quiere es hablar con la gente, ¿no es cierto? Pero si el presidente lo volviera a convocar, ¿usted estaría dispuesto a volver a hablar con él? Bueno, pondría condiciones muy claras. Y la primera condición, que no hablaría a solas, sino con gente representativa del país que quiere el bien del Perú, que no quiere proceder con violencia, pero que ciertamente el Perú tiene que estar claramente como objetivo prioritario, dejando la ideología y dejando todo signo de corrupción que desalienta al país. Ahora, ¿qué cree usted que deberíamos hacer, monseñor, para salir de la crisis? Porque usted mismo está mostrando una enorme decepción sobre su conversación con el presidente, sobre esta tristeza que usted ha descrito y sobre la situación de la política o de la clase política, ¿no? ¿Y qué es lo que nos queda? Que la calle, que la gente salga a protestar, pero ¿protestar para hacer qué? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer en el Perú en un momento como este desde su punto de vista, monseñor? Bueno, primero que uno puede estar triste, pero sí mantengo viva la esperanza. El Perú ha pasado momentos muy difíciles, distintos o parecidos a los que estamos viviendo, pero el Perú ha salido adelante. La capacidad de superar momentos de riesgo, la resiliencia que tiene el país, la fuerza moral, su fe, su religiosidad, hacen posible mantener viva la esperanza. El cómo, eso es muy importante, porque es el diálogo, un diálogo sincero, honesto, espacios de diálogo. Exitosa. Cuando no hay diálogo, no solamente con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, cuando no somos capaces de escucharnos, no hay esperanza, no hay salida. Por eso mi trabajo ahora y el trabajo de la Iglesia es fundamentalmente propiciar un diálogo respetuoso, sincero, buscando el bien común del país. Ahora, uno de los temas de lo que se está hablando es que viene un cambio en la conducción del Congreso de la República y la presidencia del Congreso pasaría de manos de Mari Carmen Alba a algún representante de Alianza para el Progreso, que con idas y venidas y muchos vaivenes se ubica más al centro, digamos, ¿no? Y que esto, si va de la mano con cambios en el gabinete, poniendo, no sé, personas más dispuestas a un entendimiento y a una colaboración, podría crear un escenario distinto en el país. ¿Usted cree que eso es posible? Porque si eso no ocurre, no sé a dónde vamos a terminar o en qué vamos a terminar. Bueno, es verdad, el problema no es cambio de ministros
o cambios en el Congreso, porque son dos poderes del Estado. Y dos poderes del Estado que pueden cambiar las personas, pero no cambian el ritmo porque ya hay una dirección. Y cuando hay una dirección incorrecta, por los frutos se conoce el árbol, dice el Señor Jesús. Y si llevamos 11 meses ya de este nuevo gobierno, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Esto no significa que no hay salidas. Tiene que haber salidas democráticas, pacíficas. Y ahí vuelvo a insistir, es que la sociedad civil organizada tiene ahora que darle al país una salida democrática y pacífica. Y aquí yo pediría a los comunicadores como usted, Nicolás, que pongan énfasis e inviten a gente que están trabajando en esta línea de la sociedad civil. Hay instituciones que están pensando cómo salir de este entrampamiento, pero que hay salida. Hay salida. Eso es lo que nos moviliza. Pero esa salida a muchos. Podría ser un acuerdo para adelantar las elecciones, es decir, recoger ese sentimiento creciente que hay en el país, que se resume en la frase que se vayan todos y que en el camino se constituya un gabinete de transición y de consenso que permita asumir las tareas urgentes que la situación demanda. ¿Le parece que esa sería una solución razonable, democrática e inteligente a lo que estamos viviendo? De acuerdo, pero que sea fruto del diálogo desde la sociedad civil organizada. Y esto me parece muy importante, porque tenemos que salir de este entrampamiento de manera pacífica y democrática. La Iglesia reconoce que el sistema democrático es uno de los mejores sistemas que expresan la voluntad popular a pesar de las limitaciones que puede darse, porque depende de las personas. Y aquí insisto que es la sociedad civil con una cultura de ética, que hay personas muy buenas, honestas, de diversas profesiones, de diversas creencias religiosas, pero que no dan el paso porque saben que se meten pues en una olla de grillos. En ese sentido, creo que hay personas no solamente honestas, sino también dispuestas a trabajar siempre y cuando las reglas estén claras y el objetivo sea precisamente buscar esta salida pacífica a la situación que estamos viviendo. Monseñor, yo le agradezco infinitamente su gentileza de atendernos. Ha sido usted, como siempre, muy amable con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y ojalá lo escucharan más quienes toman las decisiones en este país, Monseñor. Ojalá fuera así. Muchas gracias. Un abrazo.